¿Qué provocó la caída del hombre? La caída del hombre trajo como consecuencia que la humanidad se desviara de la intención original de Dios. ¿Y cuál era la intención original de Dios? La intención original de Dios era que tuviéramos encuentros diarios con Él. De hecho, la Biblia nos enseña que Adán y Eva hablaban directamente con Dios. Pero desde el momento mismo que Adán y Eva pecaron, la comunicación se cortó y ellos avergonzados corrieron a esconderse. Y la palabra de Dios nos afirma que cuando ellos oyeron la voz de Dios, tuvieron miedo porque estaban desnudos y se escondieron. A causa de la desnudez que el pecado produce, perdimos nosotros nuestros encuentros diarios con Dios. Por eso el diablo nos oprime, también nos enferma, nos empobrece, nos esclaviza y de muchas maneras nos ha impedido el propósito de Dios, nos ha impedido vivir una vida plena, de muchas maneras nos ha impedido vivir en la presencia de Dios por diferentes circunstancias. Pero nosotros, como seres humanos y como hijos de Dios, no fuimos llamados a permanecer así. Hoy Dios está llamando a todos sus hijos alrededor del mundo a que regresemos a su intención original, que es encontrarnos con Él diariamente como lo hacía el hombre en el huerto del Edén. Dice la palabra de Dios que cuando Dios puso al hombre en el huerto, Él venía a encontrarse con Él todos los días y no había ninguna restricción, no había límites, no había barreras, pero por causa de la caída eso se obstruyó y impidió que tengamos encuentros diarios con Él. Pero cuando Jesucristo vino a restaurar todas esas cosas. Nos vino a restaurar con el Padre, vino a restaurar la paternidad, la identidad, vino a restaurar nuestra comunión con Él. Ahora, ¿qué significa tener un encuentro con Dios? Yo describo un encuentro con Dios como una cita divina, como un tiempo que nosotros apartamos, como un tiempo en el cual en lo profundo de nuestro corazón nosotros tomamos una decisión de hacer un cambio, de darle un giro a nuestra vida diferente. Y una cita divina es donde Dios se presenta a sí mismo y nos introduce algunos de sus atributos y de su carácter. Por ejemplo, como les decía hace un momento, su paternidad, su provisión, su fidelidad, la manifestación de su misericordia, el grande amor que Él tiene para con nosotros, todos esos atributos que hay en Dios, la provisión, la bendición, la fortaleza, la sanidad, todo lo que hay en Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros nos encontramos con Él. Cuando nosotros nos encontramos con Él es cuando empieza esa transferencia del cielo a la tierra, empieza esa transferencia de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a tener una cita con Dios, nosotros entramos a su presencia. En lo espiritual hay una transferencia de nuestro ser de la tierra hacia el cielo. Y la Biblia dice que nosotros estamos sentados con Cristo juntamente con Él en lugares celestiales. Y eso se manifiesta cuando nosotros nos encontramos con Dios. Empieza una manifestación de todos los atributos de Dios hacia nosotros. Y es cuando nosotros empezamos a experimentar una vida plena en Dios, el propósito original. Pero esto no sucede hasta que nos acerquemos a Dios. Ahora, ¿qué está buscando? ¿Qué estamos buscando nosotros en estos tiempos?
¿Acaso tenemos el deseo de tener una relación más íntima con Dios? ¿Tenemos esa hambre por su presencia? Y yo quiero recalcar algo aquí, porque nosotros no vamos a tener hambre hasta que un día nos decidamos a hacer un plan de búsqueda, a hacer tener una estrategia para planear cómo buscar su presencia. Porque no es como en lo natural. En lo natural, por ejemplo, cuando tú comes, te sacias y ya no quieres más comida. En lo espiritual es lo contrario. En lo espiritual es cuando tú te decides por primera vez a buscar más de Dios y no te conformas con la posición en la que estás, no te conformas con la situación en la que estás, no te conformas con la vida en la que estás. Entonces es cuando desde el corazón surge ese deseo de un cambio, ese deseo de algo más en la presencia de Dios. Es cuando nosotros hacemos conciencia de la rutina que llevamos, de que esto muchas veces nuestra relación con Dios se convierte en un hábito sencillo de ir esporádicamente a la iglesia, orar cuando me acuerde, abrir la Biblia una vez al año, no darle importancia a Dios en todos los días de mi vida. Entonces, esa hambre se va a manifestar cuando tú des el primer paso. Encontrar a Dios es fácil porque Él se deja encontrar. Él dice: tú me llamas, yo te respondo. Tú tocas a mi puerta, yo te abro. Tú clamas a mí y yo te voy a responder. Y la Biblia nos enseña que el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Entonces es ahí cuando empieza a haber un hambre por su presencia. El hambre por su presencia se origina cuando nosotros damos el primer paso de decidirnos a buscar más de Dios. No importa en el nivel que estés. Esa hambre se va a empezar a generar cuando nosotros entremos en la presencia de Dios y vamos a notar un cambio en nuestra vida cuando verdaderamente lo busquemos de corazón. Porque la Biblia nos enseña, Dios en su palabra dejó establecido que si mi pueblo se humillare, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, yo voy a sanar su tierra. Yo los voy a bendecir desde el cielo. Yo no voy a permitir ninguna plaga. Yo no voy a permitir que el enemigo tome control de sus vidas. Pero comienza con una decisión, con ese primer paso, con ese deseo intenso en el corazón de querer algo diferente en la presencia de Dios. Ahora, si queremos caminar haciendo su voluntad, o en verdad hay muchos de nosotros que necesitamos un milagro, es ahí cuando nosotros tenemos que acceder a la presencia de Dios. Todos los hombres y mujeres en la Biblia que tuvieron un encuentro con Dios, su vida fue transformada y nunca más volvieron a ser los mismos.